Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, cada vez mejor, mejor. Soy Roxana Río, gracias por estar en sintonía con tu presencia. Bueno, hoy nos acompaña Marlene Pérez. Yo tenía muchas ganas de esta entrevista porque Marlene tiene una luz muy, muy brillante y unas experiencias muy bellas que nos va a compartir el día de hoy. Oye, ella es del Salvador, pero radica en California. Vamos a dar la bienvenida a Marlene. Bienvenida, Marlene. Hola Roxana, ¿cómo está? Gracias por tu invitación, gracias a todos los que escuchen, esta entrevista que con todo mi amor yo se las quiero dar, para que todo el mundo sepa lo hermoso que es nuestro Padre Dios, Jesús, y que hoy en día pues nos está dando estas hermosas experiencias a muchas personas en todo el mundo, que no es solo a mí, a todos. Así que espero que esta experiencia de vida que les voy a presentar hoy les sirva a las personas que están pasando o que han pasado por la misma situación que yo he pasado y que me ha llevado pues a esta linda experiencia con mi Señor Jesús. Qué hermoso. Sí, sí, seguro que sí vas a tocar muchos corazones y muchas personitas se identificarán también contigo. Así que Marlene, cuéntanos tu experiencia. Fíjate que para no aburrirlo, le voy a hacer corta la historia de mi vida en sí. Yo vengo de una familia en El Salvador, como tú dijiste, de un lugar muy pobre, como muchas personas que hoy en día están pasando por mucha pobreza, pues yo la viví extrema. Soy la cuarta hija de 5 hermanos, soy la cuarta, de mamá soltera, una mamá sufrida, tú sabes, ¿no? Como muchas que, que apenas salen con sus hijos. Bueno, yo vengo de una familia así, muy sufrida. Yo viví mucho maltrato físico, muchísimo, psicológico, y eso me llevó mucho en mi niñez a tener intentos de suicidio. Yo intenté suicidarme 3 veces. En toda mi niñez fue muy sufrida, pero yo siempre tuve desde muy chiquita, sin conocer a Dios, sin que nadie me hablara de Dios, porque mi madre no era, es mujer de fe, pero no era muy de iglesias, nada. Ella nunca me enseñó en sí quién era Dios. Yo recuerdo todavía cuando yo tenía 4 años y yo me acuerdo que siempre mi mamá me despertaba con golpes todos los días, todos los benditos días. Y yo dormía aterrorizada todas las noches. Y yo recuerdo que a la edad de 4 años yo me empezaba a orarle a Dios. Y yo no sabía quién era Dios, pero yo oraba. Yo le pedía a Dios sin saber. Y entonces así crecí toda mi niñez, prácticamente hasta la edad de aproximadamente a los 9 años. De tanto maltrato, yo pienso que fue más que el maltrato físico. Empecé a tener mucho estrés de niña, mucho estrés. Y empecé a tener y a experimentar viajes astrales. Pero a esa edad yo no sabía que era un viaje astral. A esa edad yo no entendía qué era. Entonces, yo empecé a tener depresiones muy profundas, muy chiquita, y deseaba morir en esa época. Yo recuerdo que oía la voz de Jesús, pero en esa época yo no sabía que era Jesús. Yo pensé que era yo, que era mi mente, que era algo, estaba loca o algo así. Recuerdo que mi mamá me golpeaba a veces en la boca porque yo hablaba sola. Hablaba sola, yo hablaba con Jesús como que Él estaba allí. Y todos veían que yo hablaba según que hablaba sola. Yo en mi inconsciencia era mi amigo imaginario. Yo nunca pensé que realmente era Jesús cuando yo era niña. Y yo recuerdo que Él siempre me decía, no la odies. Cuando sentía quizás en mi corazón algo con mi mamá, me decía, no la odies. Ella no sabe lo que hace. Cuando empecé a sentir esos sentimientos horribles por mi hermano, igual, siempre me decía, ámalo, compréndelo. Él era el que prácticamente vivió mi infancia y siempre me hablaba. Si no hubiera sido por esa voz interior mía, yo creo que yo no hubiera sobrepasado el dolor. Era demasiado fuerte. Y así crecí, con altas y bajas. Tú sabes, este camino cuando tú naces en una familia tan difícil y a esa edad uno no sabe
ni qué hacer, ni por dónde caminar, y cometes tantos errores, pero aún con todos esos errores, Jesús nunca me soltó. Yo recuerdo que a mí me atacaban los malos espíritus desde muy chica. Yo sentía el ataque. Y yo recuerdo cuando Jesús me decía, podrán tocar tu cuerpo, pero nunca tu alma. Siempre me lo decía al oído. Entonces yo crecí con una fe en esa voz. Yo sentía que era alguien divino, pero no sabía quién era. Y crecí así. Toda mi vida crecí así. A nadie yo le comentaba lo que yo vivía porque pues nadie me iba a creer, ¿no? Pero él siempre me hablaba. Pero la primera vez que para mí Jesús fue más evidente cuando me habló, fue cuando yo conocí a mi esposo. Yo me vine para este país ya con tanto sufrimiento, con tantas equivocaciones, con un escape o no sé, una forma de vida que yo quería algo más. Jesús me ha de haber puesto el sentimiento de venirme para este país, porque realmente fue de repente que me puso el sentir tan fuerte a mí y yo me vine. Cuando yo me vine a este país, sufrí mucha soledad, pero esa soledad me llevó a encontrarme, a, a entender por qué me pasaba todo esto y a tener más encuentros espirituales con Jesús. Fue algo que se fue dando poco a poco. Yo empecé a tener tantos viajes astrales que yo en una ocasión recuerdo haber visto los ojos de Dios. Eran dos soles enormes. Eran algo que ni te lo podría explicar lo que yo vi. También pude ver el mundo oscuro, pude ver la energía divina de Dios en el universo. Mira, vi tantas cosas en tantos viajes astrales que yo tuve tan joven, que mi mente creo que ya venía abierta desde chiquita, pero sin entenderlo, ¿no? Yo entendía perfectamente que había algo más en la vida y que existía un ser divino más allá de lo que me decían las iglesias o decían todo el mundo. Creo que a mí nadie me durmió, pero aún así tenía una inconsciencia, ¿no? Y cuando yo conocí a mi esposo, recuerdo de que fue la primera vez que Jesús me habló por medio de él. Ya más evidente, ¿no? Fue más evidente porque cuando yo lo conocí a él, pues yo realmente yo no quería andar con él. Pero él andaba detrás de mí, que en la primera vez que me conoció me dijo, me voy a casar contigo y yo te voy a poner un apartamento. Yo dije, este está loco, dije yo, no, ¿cómo va a ser eso? Y aparte, no, él no cumplía los requisitos que yo inconscientemente buscaba. Y yo siempre le pedía a Dios, Padre, mándame a alguien que me ame, un hombre de verdad que me respete, que de verdad me dé el lugar que yo quiero. Y yo vivía pidiéndoselo. Y cuando yo conocí a mi esposo, lo que menos pensé fue que él era. Yo en ningún momento lo pensé. Y recuerdo que él estábamos empezando a conocernos cuando yo dije, no, yo no salgo con este chico, lo veo tan inseguro, tan así, y lloré mucho esa vez. Esa noche yo lloré muchísimo y le dije yo a Dios, si me vas a mandar un niño, mejor no me mandes nada. Mándame un hombre, le digo yo, un hombre de verdad, le dije yo. Si no, prefiero quedarme sola, porque yo así le hablaba a Dios, yo así le hablaba, yo siempre fui así, no era de oración. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? No me mandes nada, así déjalo, pero yo no quiero más niños. Bueno, al día siguiente me veo con mi esposo y mi esposo me dice, no he dormido en toda la noche, me dice, porque yo toda la noche he oído una voz en mi oído, una voz, y quiero contártelo. Y yo todavía dije yo, ay, bah, cuéntame. Le di la oportunidad que él me contara primero y me dice, fíjate que he oído una voz que me dice, es más fácil enderezar a un niño que a un hombre. Y cuando él me dijo eso, yo me quedé así como, no puede ser, a mí Dios me contestó. Y yo no lo podía creer y yo no le quise decir nada a mi esposo, yo solo me quedé así como en shock. Y dije yo, Dios me contestó. Y le digo yo, ¿y cómo era esa voz o qué? Sí, una voz así en mi oído y me decía, es más fácil enderezar a un niño que a un hombre. Y yo, pues oré al día siguiente y le digo a Dios, Padre, le dije yo, ya oí tu respuesta. Si tú consideras que ese niño yo lo puedo enderezar, yo voy a seguir con él, pero si no funciona es tu culpa. Y bueno, empecé a salir a tratarlo a él, lo empecé a tratar.
le veía cosas que no me parecían, pero igual mi fe hizo que yo me aferrara a él de alguna manera, aún sabiendo que él no cumplía esos requisitos. Y así nos fuimos tratando. Y sabes, conforme nos fuimos tratando, fui descubriendo que él también hablaba con Jesús. Él también desde niño oía la voz, lo único que él era audible, o sea, lo mío era mental y lo de él era audible. Entonces, y empezamos a intercambiar y dije yo, este hombre tiene muchas cosas igual que yo. Y le empecé a sentir algo especial, dije yo, él me da paz, él me da ese equilibrio que yo necesito. Él lo tiene todo, pero decía, y le ponía peros, ¿no? Y así fue como nos fuimos conociendo poco a poco hasta que nos casamos. Y cuando nos casamos fue como, wow, Jesús hizo presente en todo. Mira, cuando nosotros nos casamos, los dos estábamos dormidos. Nosotros no sabíamos nada de todo esto que está pasando en el mundo. No sabíamos ni qué era meditar, nada. Ni siquiera íbamos a misa, ni siquiera íbamos a la iglesia, pero siempre nos consideramos buenas personas. Siempre, y de fe, mucha fe, porque la oración nunca nos faltaba. El hablar con Dios nunca nos faltó. Y cuando nos casamos, unos días antes, Jesús hizo presente en un sueño con mi esposo, donde le dio la bendición y dijo que todo iba a estar perfecto y que iban a estar las personas que tenían que estar. Y yo me quedé maravillada cuando él me contó el sueño, me lo describió y lo vi, y fue primera vez que él lo vio en sueño. Y entonces, aparte de que lo escuchaba, ¿no? Y entonces cuando nos casamos, yo sentí la presencia de Jesús en todo momento. Yo entré a la iglesia y yo iba llorando. Yo iba llorando porque yo sentía la energía de Dios ahí. Era algo que creo que hasta los invitados lo sintieron porque nos dijeron, fue una boda hermosa, se sintió algo bonito. Muchos me dijeron, fue algo increíble. Después que nosotros nos casamos, empezamos a vivir más experiencias con Jesús, aún dormidos, los dos. Jesús como en sueños lo guiaba a mi esposo en muchas cosas, en cómo actuar, en qué cosas no hacer. La cosa que nos fue como guiando hasta un punto en que yo empecé a despertarme más. Fui yo la primera. Empecé a despertarme más. Yo seguí teniendo viajes astrales. Cuando yo era niña, Roxana, yo en mi inconsciencia, yo escribí un libro de mi vida, de las cosas que iba viviendo tan duras, ¿no? Chiquita. Y yo, la misma fe, sentía que yo tenía que escribir ese libro. Y yo seguía escribiendo y seguía escribiendo mis pláticas con Jesús, pero inconsciente, no consciente. Entonces yo escribía las pláticas con Jesús y ya cuando venía adelantada nuestro matrimonio con mi esposo, hubo una noche que Dios me despertó en una mañana y me dijo muchas cosas hermosas. Y una de esas fue que me dijo que iba a regar mis palabras por el mundo y que yo era una mujer virtuosa, de fe, y me bendijo no sabes cómo. Y yo desperté y lo primero que le conté a mi esposo, a mi suegra, yo les contaba, es que Dios me habla a mí, y nadie me creía, nadie. Y yo pensé que Dios me se estaba refiriendo a que iba a regar mis palabras por el mundo, por el libro que yo había escrito, a mi manera, ¿no? Lo que yo no sabía era que él me iba a llevar por esto, no por lo que yo estaba escribiendo. Y entonces, y nadie me creía que Dios me hablaba. Y de repente empecé a sentir más a Jesús en mi mente. Cuando yo le preguntaba algo, rápido se me descargaba toda la respuesta y empecé a escribir. Y eso me llegó a despertarme tanto que de repente yo ya estaba mi mente súper abierta. Mi esposo todavía no. Él pensaba que todo lo que le pasaba con Jesús y yo también era por la fe, por el amor que le tenemos y todo. Y nos sentíamos afortunados de que tener esta conexión. No entendíamos por qué la gente no cree y todo eso. Pero cuando fue para nosotros nuestro gran despertar, yo cuando conecté con Mariano y hice la entrevista, yo a él le di mi experiencia, pero no estaba totalmente despierta. No tenía algo más evidente. Yo solo le conté la experiencia que yo había tenido con Dios, con Jesús, en mi inconsciencia.
Fue pasando la entrevista con Mariano, Roxana, y la entrevista que hizo mi esposo, donde contó las experiencias con Jesús, que al poco, a la semana, se puede hacer, un ser de luz se nos hizo presente aquí en la sala, aquí mismo, donde estoy yo. Se nos transfiguró, no a mí, a mi esposo, se le transfiguró un ser de luz enorme. Pasó por la ventana, dice mi esposo que fue una madrugada, mi esposo nunca se levanta en la noche. Ese día yo sentí que él no estaba. Y bueno, dije yo, quizás está en el baño y me quedé dormida. Pero cuando desperté de nuevo, aún no estaba en la cama. Y me asusté y fue de madrugada y me levanté. Y cuando me levanté, él estaba sentado aquí en la sala, pálido, 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 pálido. Y le digo yo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Y me dice, no, es que no sabes lo que acabo de verme. ¿Qué pasó? Un ser se me atravesó aquí en la ventana, se me transfiguró, era una mujer y me dijo de que nosotros dos brillábamos tanto y que Dios nos miraba desde el cielo y que había muchos seres de luz allá arriba que querían trabajar con nosotros, guiarnos, pero que Jesús no lo había dejado. No los había dejado, solo la había autorizado a ella para venir a hablar con nosotros. Ella le dijo a mi esposo de que habían 3 cosas que teníamos que hacer. Primero, aprender a meditar. Segundo, tener contacto con la naturaleza. Y tercero, que diéramos amor, mucho amor, así como nosotros nos amábamos, así como nosotros transpiramos ese amor entre nosotros y nuestra familia, que ese mismo amor lo extendiéramos más, que lo lleváramos a donde fuera, de alguna manera, ¿no? Y que esas 3 cosas teníamos que hacer y que ella venía en nombre de nuestro Señor Jesús. Y que eso fue, para nosotros fue como un boom. Es como ella, que esto no es normal. Algo está pasando aquí porque esto no es normal. Y le dio un abrazo energético a mi esposo, donde dice mi esposo que sintió un amor de este ser. Ella dijo llamarse Shalai, venía de las Pleiades. Y cuando le dio ese abrazo, dice mi esposo que él sintió todo ese amor del universo. Fue algo que jamás él va a olvidar. Bueno, después de eso, nosotros hicimos caso, fuimos obedientes y empezamos a meditar, empezamos a ir nunca íbamos a los parques casi, pero empezamos a ir al parque, empezamos a caminar descalzos, como ella nos había dicho, que abrazáramos un árbol, la empezamos a abrazar, a meditar. Mi esposo, como a las 3 o 4 meditaciones, mi esposo ya estaba en el astral, ya estaba conectado con la divinidad. Y yo empecé a canalizar de repente empezaba a canalizar las conversaciones con Jesús. Yo le preguntaba una cosa y él me daba una información y empecé a escribir y a escribir. Y fue una cosa enorme. Cuando mi esposo contactó con todos estos seres de luz, ya empezaron ellos a trabajar con nosotros y ya a hacer meditaciones juntos. Y cuando teníamos estas meditaciones, ellos nos iban dirigiendo qué hacer, las cosas que íbamos a hacer, lo que teníamos que aprender y superar. Nos fueron empezando a revelar muchas cosas, Roxana. Entre tantas esas cosas que nos revelaron, fue de que tanto mi esposo como yo habíamos tenido un personaje, le llamo yo. Tuvimos un personaje hace 2000 años con él, pero no todos hemos tenido muchas vidas, millones de vidas muy malas, muy fuertes, todos. Aquí nadie es santo. Entonces, en todas esas vidas hubo esa que nos marcó bastante. Entonces, cuando a mí se me ha revelado que hace 2000 años yo caminé con Jesús y que tuve un personaje allí, para mí fue como, no lo puedo aceptar, no soy merecedora de eso. Y empezaron a trabajar conmigo para sentirme merecedora, porque yo decía, es que yo no puede ser, yo no he sido la mujer perfecta, yo no soy eso, porque en nuestra cabeza nos meten que tenemos que ser perfectos. Y entonces cuando te das cuenta de que eres perfecta, tal como eres, que tu alma es la perfecta, que esto es nada más un personaje, que en inconsciencia hace cosas, pero que tu alma evolucionada tiene tanto por dar, tanto amor para las personas. Y yo eso lo entendí poco a poco, porque yo no lo entendía. Y cuando me dicen de ese personaje, fue como, wow, no lo puedo creer que yo haya sido ese personaje que me marcó. El haber caminado con Jesús tan cerca hizo que yo desde esa vida para acá
yo empezar a tener vidas donde yo siempre tuve fe, tuve mucho amor por Dios en todas esas vidas, irradié amor en todas esas vidas, aún en inconsciencia. Entonces, hoy, en esta época, se me revela esto y se me dice lo que yo tengo, el plan que tienen conmigo, aunque no completo, porque ellos siempre te van llevando y uno no sabe ni para dónde va. Entonces, pero me dicen que yo soy la que tengo que comunicar todo esto al mundo y mi esposo va a ser el que va a canalizar todas esas vivencias con la divinidad. Mi esposo tiene un poder tan grande, Roxana, tan grande, que yo le doy gracias a Dios, porque es tan humilde, porque él no lo presume, pero realmente él tiene un poder enorme, pero tiene una humildad tan grande, y quizás por eso Dios todo lo sabe y sabe a quién le da el poder y a quién no. Y él conecta, y él es como que mi esposo está meditando en conciencia, pero él se eleva a lo astral, y él puede tener una conversación fluida con los seres de luz, y ellos lo llevan al pasado, al presente y al futuro. Él tiene todo eso. Él todavía a veces dice, es que yo no puedo creer, pero así lo dice tan sencillo, es que yo no puedo creer que yo haga eso. O sea, él lo ve tan sencillo todavía. Y yo, créeme, eso me ha cambiado, nos ha cambiado la vida en lo espiritual a nosotros, porque la verdad que nosotros nunca esperábamos esto. Nunca, nunca, te lo juro que nunca. Poco a poco yo en mis redes sociales comunico todas esas canalizaciones que Jesús me da y las revelaciones que le ha dado a mi esposo, porque a él le da revelaciones que las puede ver. Las grabamos, nosotros grabamos todas las meditaciones, las grabamos para que las palabras y todo el hecho sea tal cual. Y tal cual yo lo escribo y luego lo transmito. Tal cual como es. Ahí no le cambio nada cuando son revelaciones. Las canalizaciones igual. Tal como me bajan, yo las transmito en mis redes sociales. Y una de las canalizaciones que ha hecho mi esposo, grandísimas, enormes, bellísimas, es sobre María Magdalena. Él ha visto todo eso en lo astral, porque Jesús lo llevó a la vida de María Magdalena, cómo fue la vida de ella, qué pasó realmente, quién es ella. Poco a poco nos ha ido revelando más cosas. Hay cosas que no se pueden hablar todavía, porque las personas no lo entenderían. Pero lo que sí podemos transmitir, lo transmitimos desde el corazón para las personas que están listas, porque desgraciadamente pues hay muchas personas que todavía no creen. Y bueno, es normal, ¿no? Porque es que esto no es increíble. Hasta yo digo que es como una película de Hollywood. O sea, no cualquiera lo puede entender, solamente las personas que están despiertas pueden comprender todo esto que estamos viviendo, muchos. Y una de las cosas que a mí se me fue revelada también fue que yo era parte de los 144,000 que estaban en el mundo para dar las enseñanzas de él. Y yo dije, yo ni sabía que era 144,000, te lo juro. Yo busqué en la Biblia y dije yo, ¿qué es 144,000? Y cuando voy leyendo, dije yo, Dios mío, no lo puedo creer. ¿Cómo voy a ser yo? Y todo eso ha sido un cambio total, tanto que nosotros, créeme, estamos tan espiritualizados ya que lo que más deseamos es trabajar para Dios, definitivamente. Y una de las cosas que Jesús nos ha enseñado es a ser humildes, a ser bondadosos y a dar mucho amor. Y porque la fe la teníamos desde antes, o sea, el amor a Dios siempre lo hemos tenido, pero esas son las cosas que Él nos ha venido enseñando. A mí me sanó mis depresiones de una manera. Él, cuando empecé a meditar, él me puso su mano y Él sanó mi niño interior. Él sanó todo lo que yo venía arrastrando por mi vida tan dura. Él me quitó las depresiones. Yo no tengo más depresiones. Si lloro o ves que una lagrimita por aquí es por la emoción de hablar de Dios. Para mí es lo más grande. Pero, o sea, Jesús me ha sanado todo, Roxana. Me ha dado una vida de tanta paz y tanta tranquilidad. El camino no ha sido fácil, te voy a decir. No ha sido nada fácil. Porque aparte de eso nos dicen, fíjate, tú eres parte de los 144,000 y yo me quedo, pues, ¿qué hago? Y aparte de eso, me dicen que soy alma y llama gemela con mi esposo.
porque somos una misma alma los dos, y yo me quedo, ¿y qué es eso? ¿Qué es alma y llama gemela? Y empiezo a investigar y mi mente se empezó a ampliar completamente, porque empecé a abrirme más a esto que yo no comprendía, porque yo la verdad te digo, yo desperté, pero yo no sabía ni qué era alma gemela, ni llama gemela, yo no sabía ni qué era meditar, yo no sabía ni quién eran los 144,000, yo no sabía nada de eso. Yo solo sabía que había algo más y que yo amaba a Dios con todo mi corazón y a Jesús, pero yo no sabía lo demás. Ellos me han enseñado mucho y ellos me han hecho a que yo abra más mi mente y empiece como a conocer más cosas. Para decirte que yo no sabía ni de ángeles, con eso te digo todo, ni de ángeles, porque yo siempre he sido muy de amor a Dios directamente. Yo solo con Dios, 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 Dios. Aún Jesús yo lo amaba y todo, pero yo pensaba que era Dios el que me hablaba, pero no. Luego me dijo Jesús, Jesús me ha revelado que quien me ha hablado toda mi vida, desde que yo era chiquita hasta ahora, y que Él es el que pone todos esos pensamientos, es Él. Y yo dije yo, es que no sé, no entiendo. Y hay tantas cosas, Roxana, que a mí me han dado vuelta en el mundo. Mi familia no alcanza quizás a comprender el cambio espiritual que yo he tenido, porque ni siquiera la familia te entiende, ni siquiera la familia, nadie te comprende. Entonces con mi esposo vivimos esta espiritualidad a solas prácticamente, a solas. Solo él y yo sabemos lo que vivimos y todo lo que transmitimos a las personas. Y no me importa, en mis redes sociales yo lo digo tal cual, si me creen bueno y si no, pues está bien. Tengo muchas amistades que a lo mejor no lo creen, que no lo entienden, pero igual no me importa, porque si Dios está conmigo, es que ahí está todo. No necesito más. No necesito que nadie me crea, la verdad. Yo pienso que cuando ya te pasan estas cosas, en tu vida es lo más importante Dios, es nuestro creador. Así que esta es mi pequeña historia. No sé si tienes alguna pregunta, algo que quieras saber. Está preciosa tu historia y la historia con tu marido y cómo todo el plan Sí, divino es precioso. es precioso, la verdad. Cómo los llegaron a reunir, historias de Sí. vida similares. Vamos a hablar con Billy más adelante en otro programa, así que conoceremos la otra parte. Oh, sí, mira, tiene muchas cosas que decirte, porque él es el que está en lo astral, él es el que prácticamente ve todas estas cosas, y él me lo transmite a mí, y él es el que recibe las revelaciones más profundas donde sí es necesario que se vea, porque la canalización son las enseñanzas que Jesús baja por medio de mí y yo se las puedo dar a las personas, pero las revelaciones son las cosas que la gente no sabe, que la gente nunca ha sabido, y que en la Biblia están mal contadas, y que también seres de luz lo están diciendo mal. Porque yo te voy a decir algo, hay muchos seres de luz despiertos que están en estos canales, que dicen cada mentira, que dicen cada cosa, que es mentira. Todo eso es mentira, Roxana. Y desgraciadamente tenemos el libre albedrío de hacer lo que queramos y no podemos intervenir en lo que hagan los demás. No podemos, pero la verdad se tiene que dar, porque la verdad de María Magdalena y Jesús solo es una. No son muchas, como muchos dicen, el que resuena con esto, resuena. No. La relación de María Magdalena y Jesús solo es una, y es una sola verdad en el mundo. Podemos resonar con nuestra propia historia. Con nuestra propia historia, cada quien va a decir diferentes cosas, pero con Jesús y María Magdalena no. Entonces, por eso yo he tratado la manera de decir en mis redes las cosas para las personas que lo entienden, y las que crean, porque hay otras que creen más otras historias, pero lo que Jesús a nosotros nos ha revelado, para empezar, Jesús sí fue crucificado. Jesús sí, yo estuve en la crucifixión hace 2000 años, en ese personaje que te conté, se me mostró cómo ese personaje estuvo allí, y yo tenía como 16 años cuando Jesús murió, y yo estuve allí. Él sí fue crucificado, él solo tuvo una hija, que fue Sara, es la única, con María Magdalena. María Magdalena era una princesa egipcia,
María Magdalena no era cualquier ser. María Magdalena nació de un rey egipcio y una madre hebrea. Ambos se casaron y se conocieron porque la mamá de María Magdalena era hebrea y hacía negocios en Egipto. Entonces, ellos así fue como se conocieron y así se casaron y de ahí nació María Magdalena, de esa unión de una madre hebrea con un príncipe egipcio, un rey egipcio. Cuando María Magdalena nace, ella desde pequeña tuvo esa conexión con la divinidad. Ella siempre estuvo conectada con Dios desde chiquita. Y a ella se le reveló todo lo que ella iba a hacer desde pequeña. Ella por eso nació con dones, nació con una virtud de sanar con las plantas. Ella hablaba varios idiomas porque ella, como era princesa egipcia, a ella le habían dado una vida de princesa. Entonces, cuando a ella le dijeron de que iba a llegar el momento en que ella tenía que dejar esa vida de princesa y porque ella iba a ser esposa de un verdadero rey, fue donde María Magdalena comprendió todo. Ella conoció a Jesús a la edad de los 12 años. Son cosas que me llevaría muchas horas contarte, pero así fue como María Magdalena deja todo eso, ese mundo de princesa y sigue y se va con Jesús, pero no así como la gente lo cuenta de que ella le ayudó con los bienes, unos dicen de que porque ella tenía dinero, no. María Magdalena renunció a todo renunció y a Jesús y nunca les faltó nada a pesar de eso, porque la fe de ellos estaba puesta en Dios. Entonces a ellos nunca les faltó nada, ellos siempre tuvieron abundancia. Lo que ellos no tuvieron era acumulación de bienes, que era muy diferente, pero ellos siempre tuvieron todo. Ellos eran almas y llamas gemelas y es que es una historia tan hermosa la de ellos dos y tuvieron solo a Sara. Muchos dicen que ellos tuvieron, no sé, 5 o 6 hijos. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Y por qué crees que hay tantas versiones? Fíjate de que lo que se nos ha explicado a nosotros, que es algo que yo ahora lo entiendo, antes yo decía, pero ¿por qué el ego de las personas? Algo que yo entiendo es de que en lo astral, el mundo está rodeado por lo astral, ¿no? El mundo. Ahí está toda la verdad, pero a una vibración baja. Está la verdad a medias, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando las personas canalizan solo según sus vibraciones, ellos llegan hasta eso astral, que no pasa de allí. O sea, llega hasta allí y la verdad que ellos ven es la que esos seres de baja vibración, no es baja vibración, pero sí son seres que saben toda la verdad y que se las transmiten a como ellos creen. Algo así entendí yo. No te podría decir exactamente qué es lo que pasa, pero lo que sucede con nosotros, por ejemplo, es que a mi esposo se le enseñó a vibrar siempre alto antes de cada canalización. O sea, mi esposo pasa de eso astral que está rodeando el mundo, él atraviesa ese astral y llega hasta la divinidad, cosa que para llegar hasta ahí es muy, muy difícil. No es tan fácil, Rosana, porque para empezar tienes que estar con unas vibraciones muy elevadas, como seres humanos que somos con mi esposo, nosotros también vibramos bajo de vez en cuando. Entonces lo que hacen ellos es que cuando nosotros vibramos bajo no hay meditación. Nos dicen, no, hoy no, porque sus vibraciones no están adecuadas. ¿Por qué? Porque tenemos problemas a lo mejor económicos o porque estamos preocupados por X o porque tuvimos un pleito de pareja, cosa que no debemos de tener. Debemos que estar muy bien los dos. Y eso lo hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces, cuando nosotros nos dan estas revelaciones, nuestras vibraciones tienen que estar muy bien. Mente, cuerpo, espíritu, o sea, tu mente tiene que estar alineado con tu corazón, no tienes que tener pensamientos negativos, debes de alimentarnos bien antes de cada canalización, tomamos mucha agua, no es así de que hoy me pongo y no, son canalizaciones muy, muy, muy preparadas con anticipación cuando se le dan las revelaciones a mi esposo. Por eso es que no siempre se nos dan revelaciones. Hay momentos en que pasa un tiempo en que nada por lo mismo, porque nos preparan para esa revelación, para que estemos listos para
para ver eso, porque es una conexión muy, muy profunda. Entonces, muchos están despertando y están teniendo viajes astrales normales, como cualquier ser humano, ¿no? Pero no son guiados. Entonces, ven y tienen experiencias diferentes. Esa puede ser una de las razones. Y otra de las razones que yo he llegado a la conclusión, eso es algo mío, es de que por nuestra creación es bien, bien profunda, porque nosotros tenemos el ADN de Dios. Entonces, en el ADN nuestro está toda la energía de María Magdalena, está la energía de Jesús, de Sara, está la energía de la Virgen María, está todas las esencias sutiles de la divinidad compactadas en un solo gen dentro de nosotros. Entonces, cuando estamos despertando, toda esa sensibilidad que tenemos con ellos se presenta. Entonces, porque ellos están dentro de nosotros, pero también están fuera de nosotros. Entonces, todo eso hace que a veces se confundan en la información. Esa es una, pero la mayoría de las veces, te voy a decir algo, que yo pregunté en una meditación, es que la mayoría es por el ego. Es el ego de querer ser ellos como los protagonistas, como dicen. Y lo que hacen es que oyen a un ser de luz equivocado, le copian la idea y la repiten. Y así va, y así va. Entonces es como que oyen un ejemplo, oyen una mentira y se la creen, ¿no? Viene este ser de luz y dice esa mentira. Y esa mentira se riega y la gente la cree y vuelve a otra persona y la oye y la acepta como verdad. Entonces es bien difícil saber quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Es algo muy difícil. Lo único que nos dicen a nosotros es que el espíritu siempre tiene que ser escuchado. Si tú escuchas algo y tu espíritu te va a hacer sentir si es verdad o no es verdad. Porque en estos tiempos, pues, hay mucha confusión. Sí, hay que discernir con el corazón. Y dime una cosa, Marlene, ¿ustedes creen en las vidas paralelas? ¿Creen que nosotros podemos Sí, tener vidas paralelas? tenemos vidas paralelas con mi esposo. Te voy a contar que en una ocasión cuando mi esposo, fueron de las primeras revelaciones que se nos hizo, mi esposo vivía muy triste porque nosotros no tenemos hijos juntos y él siempre quería tener un hijo. Entonces Jesús sintió su tristeza y lo llevó, lo transportó al momento en que Jesús le hizo ver tres caminos. En los tres caminos son las tres líneas de vida que Dios nos da. Dios crea cada línea y la hace especialmente para ti, pero te hace tres líneas de vida. En esas tres líneas de vida te pone a ti a escoger en cuál línea de vida vas a tener tu conciencia. Entonces, cuando le dice a mi esposo, escoge una línea, primero le dijo, haz tres líneas, y ya mi esposo hace las tres líneas, ¿no? Luego le dice, vuelve a repetir la línea, escoge una línea, y vuelve a remarcar la línea a mi esposo. Entonces, lo que había en las otras dos líneas de vida, mi esposo en ese momento, pues ni le preguntó ni sabía, ¿no? Pero eso fue lo que le mostró la primera vez, pero después otra vez lo llevó y lo que le hizo ver es qué es lo que había en esas otras dos líneas. Y en una de esas líneas estaba una vida perfecta conmigo, donde no había error. Era la línea la que Dios había preparado para nosotros, pero por nuestras decisiones, nosotros habíamos tomado una línea equivocada, no equivocada, porque Dios lo hace perfecto todo, sino que por nuestras decisiones nosotros no habíamos tomado la línea correcta. Por nuestras decisiones. Entonces Dios diseñó líneas alternas por nuestras decisiones, pero la línea correcta que Dios había diseñado para nosotros era, desde un principio era que nosotros nos estuviéramos juntos y tuvimos tres hijos en esa línea perfecta de Dios. Y Jesús lo hizo experimentar esa línea de vida a él. Y dice mi esposo que lo hizo atravesar una puerta. Le dijo que entrara a esa puerta y que lo que había al otro lado lo estaba esperando. Cuando mi esposo atraviesa la puerta, se encuentra con una casa
y no sabía dónde estaba y se quedó así, empezó a ver la casa, porque mi esposo tiene una conciencia vívida, él es como que está aquí. Entonces, y dice de que vio un cuadro grande donde estaba yo con 3 hijos y él, y no lo podía creer. Eran 3 niños, eran 2 varones y una niña chiquita. Y dice de que me veía tan bien en esa línea de vida, tan cuidada, tan así, una vida tan bonita, la casa hermosa, todo lindo. Y cuando entró así, lo primero que lo recibió a mi esposo fue una niña pequeña, y le hizo sentir el amor de esa niña. O sea, Jesús ahí le estaba diciendo, sí tienes hijos con ella, y sí tienes una niña, pero no en esta vida, la tienes en la otra, pero la experiencia está allí, que él cuando esté en alma, pues la va a sentir, ¿no? Una niña hermosa. Dice mi esposo que nunca había sentido un amor tan grande cuando la niña lo abrazó y le decía papi, papi. Y porque mi esposo es como que haya entrado en lo astral, ¿no? Es como que mi esposo, Jesús hizo que el espíritu de mi esposo entrara a ese cuerpo que está viviendo esa vida. Entonces, por eso lo hizo sentir todo. No sé ni cómo explicarte porque es algo que solo Jesús sabe cómo lo hace. Ni nosotros lo alcanzamos a entender completamente, pero sí, existen más vidas paralelas, te digo. No, ¿y tú crees que Jesús pudiera haber tenido vidas paralelas y quizá por eso cada uno ve una cosa distinta? Fíjate que la verdad, a mí Jesús nunca me ha dicho si tiene una vida paralela o no. Eso Jesús, para él no ha de ser importante. Pero yo lo que alcanzo a comprender es que yo no creo que él haya tenido una vida paralela. Yo, ¿verdad? Esa es una opinión muy personal mía, porque es que él tenía el poder de estar en todas partes. O sea, él tiene un poder que la gente lo subestima mucho. ¿Sabes? A Jesús lo subestiman mucho. Muchos hoy despiertos hablan de él, que el comandante no sé qué, que el nombre no sé cuánto, que él dirige la nave de no sé qué. Y sí, yo no dudo que eso sea verdad. Pero Jesús sigue siendo Jesús. O sea, aunque así él haya estado en el planeta tal, con un personaje tal y una tal, sigue siendo Jesús. Sigue siendo ese ser maravilloso, poderoso, como él dice. Subestiman mi poder, dice. No se imaginan el poder tan grande que tengo. O sea, él tiene un poder, Roxana, enorme, que la gente piensa que es uno más de esos seres de otros planetas. No, Jesús es más que eso. Aunque ha tenido miles de personajes como nosotros en otras vidas para llegar al punto donde él se encuentra espiritualmente, porque él tuvo que pasar experiencias igual, pero yo por eso cuando me dicen, es que él se llama así, él se llama así, bueno, para mí es mi Jesús. Y yo lo amo con todo mi corazón, como yo lo he visto. Y mis guías lo llaman el Maestro Jesús y yo así le llamo. Porque mis guías así le hablan con un respeto y un amor muy grande. Le dicen el Maestro Jesús. Y cuando Jesús canaliza a mi esposo en lo astral con él, Rosana, es que hacen algo hermoso ahí arriba. Lo cubren a él todos los ángeles y arcángeles. A él, a mi esposo cuando se presenta, cubren todo el perímetro de ángeles y arcángeles en lo astral, ¿te imaginas? Lo cubren, la luz de Dios está sobre él siempre, protegiéndolo. Hay una divinidad hermosa ahí arriba, que la gente ni se imagina lo que pasa en lo astral. Eso es. Ay, que para qué te digo. Y en lo astral, Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla, porque cuando mi esposo está en lo astral allá, él puede verlo, pero mi espíritu, porque yo soy su alma y llama gemela, mi espíritu está ahí también. Entonces, ambos espíritus, tanto el de mi esposo como el mío, están allí viviéndolo todo. Entonces, por medio de mi esposo, lo que como nosotros ya estamos unidos en almas, nosotros ya hicimos nuestra primera misión aquí en Los Ángeles, aquí en una montaña, aquí en Silmar, California, en donde nuestras almas fueron ya unidas. Esa fue una de las primeras misiones que hicimos. En lo astral salió mi yo superior, salió el yo superior de mi esposo y ambos yo superior se unieron en una sola luz y ahí estuvo presente toda la divinidad. Estuvo hasta Dios se hizo presente, los ángeles, arcángeles, la Virgen, María Magdalena. Eso fue, yo pasé en mis redes
eso que vivimos. Y pasé el momento en que veníamos bajando de la montaña, pasé varios videos. Lo que vivimos fue lo más hermoso que un ser humano puede vivir. Parece película de Hollywood, de verdad. Qué hermoso. Y nuestras almas las unieron en lo astral. Nos hicimos una sola alma. Dice mi esposo, como yo no lo puedo sentir, él sí. Dice mi esposo que él sintió como un imán cuando vio mi yo superior. Es como un imán. Él vio su yo superior, el mío, y dice que sintió como un imán. Y yo empecé en espíritu, empecé a llorar. Y dije, al fin te encontré, porque el espíritu añoraba encontrar su otra parte. Y se unieron en lo astral. Entonces, al unirse en lo astral, Dios bendijo esa unión en lo astral. Y Dios allí nos bendijo. Y fue algo, es que explicarlo es algo hermoso, Rosana. Me imagino que no hay palabras. No hay palabras para explicar lo que nosotros vivimos. Y desde que se dio esa unión entre nuestro yo superior, cuando mi esposo tiene canalizaciones en lo astral, parte de mi energía se va con él. Parte de mi energía, por eso que cuando él está allá, él lo puede ver, pero yo lo percibo en la mente. Me viene la imagen de lo que él ve. Entonces, de alguna u otra manera, los dos lo estamos experimentando. Y una de las cosas que es que en la divinidad es hermoso, es grandioso. Es algo que la gente, por eso cuando la gente me dice que no cree en Dios, yo no lo puedo creer. Yo no puedo entender esa parte. Pero he comprendido ahora que es por la evolución del alma, porque a ellos les falta mucho por aprender todavía, porque la evolución del alma es para eso, Rosana. La evolución del alma no es para que tú saques todo tu poder, porque sí, todos traemos un poder dentro, porque somos hijos de un Dios todopoderoso, pero no es en sí eso. La evolución del alma es para lograr 3 cosas. Primero, la fe espiritual, el amor. Y la tercera es la humildad del corazón. Son 3 cosas que como seres tenemos que llegar. Por eso es la evolución del alma. Más que por tu poder que puedas desarrollar, porque sí, todos desarrollamos un poder diferente, ¿no? Hay muchos seres ahorita que tienen mucho poder, muchísimo poder, y hacen muchas misiones y todo. Pero a Jesús ellos no les importa si tú no tienes fe, si tú no crees, no, porque ellos saben que como cuerpo humano, como seres humanos, no entendemos a veces, pero el espíritu sí lo sabe, el espíritu sabe todo. Entonces, por eso es que ellos entienden, ¿no? Pero hay seres que están en todo esto, pero no tienen la fe. No tienen la fe tan desarrollada. Por eso es que no hablan mucho de la divinidad en sí, ¿no? Hablan más de otras cosas. Y Dios lo sabe y lo entiende y así nos ama, porque el espíritu es el que conoce todo esto, ¿no? Uno como humano a veces no entiende que la baja densidad nos hace que nos olvidemos quiénes somos y hace de que no creamos. Por eso hay muchas personas que no creen, pero su espíritu sí lo sabe. Lo que falta es que el espíritu aprenda a conectar con la baja densidad y eso sobresalga y saques quién eres realmente, aún en un cuerpo humano. Pero es un proceso que tenemos que pasar todos. Entonces, lo que a mí se me ha dicho es que mi evolución, yo soy un ser evolucionado, supuestamente, yo no sé, yo me siento como todos, pero que soy un ser evolucionado que ha pasado por muchas experiencias, muchas vidas y que yo decidí bajar a ayudar a la humanidad. Decidí y por eso decidí estar en esa línea tan difícil que me tocó vivir. Porque sí, al pasar yo por esa línea del dolor, del sufrimiento, yo le di luz a esa línea de vida que no me correspondía. Porque al sobrepasar yo todo el dolor, el sufrimiento, el maltrato, el suicidio, al sobrepasar todo eso, yo irradié, maté todo lo negativo de esa línea de alguna forma, de esa línea de vida. Entonces sané tanto a los antepasados como la nueva generación de esa vida, por amor, porque yo así lo decidí, porque yo así quise venir. Entonces, lo superaste porque pudiste haber, ahí había dos elecciones, o lo superabas y te ibas a donde estás ahora, o a lo mejor caías en algo
exacto. más denso, ¿no? Exacto, y entonces, y eso es lo que yo he entendido, de que gracias a Dios, le doy gracias a Dios que me ha ayudado a superarlo, porque la verdad, yo fue muy dura mi vida. Somos 5 hermanos y de los 5 solo yo sentí lo duro. De ahí mis hermanos lo vieron normal. Para ellos es normal que haya vivido esa vida. Y yo nunca lo vi normal. Yo siempre lo sentí muy sufrido. Yo siempre sentí que no era ahí, no era eso. Y siempre me sentí muy desconectada de todas esas vivencias. Entonces, ahora comprendí todo y ahora sé lo que Jesús me ha dicho, que yo vine para ayudar esa línea de vida y también vine a ayudar a la humanidad de alguna manera, transmitiéndole lo que yo he aprendido en muchas vidas, lo que se me ha sido enseñado y todo esto para el mundo. Y yo, la verdad, créeme, a veces hasta ni yo me lo creo, pues, y digo yo, bueno, pero mi fe, mi amor por Dios sí es muy grande, entonces yo hago lo que sea que me pidan, yo no me importa si me creen o no me creen, yo ahí estoy siempre para Dios, siempre, porque yo Sí. sé que esta enseñanza que doy al mundo o esta fe que transmito a las personas para que crean, también es para las personas, pero también es para mi alma, para cumplir un pacto que yo hice. Y yo sé que eso me va a ayudar a mí también, aparte de las personas que yo pueda ayudar. Sí, es interesante el tema de que de la mujer esta que llegó, de la luz que llegó, esta mujer Sí, iluminada que llegó, que decía que venía sí, de las Pléyades sí, y que ella era atraída como muchos otros seres que están en el espacio, que ujú, eran atraídos por la luz de ustedes y que ajá, solamente la dejaron pasar a ella. sí, a Quiere ella. quiere decir que ellos están viendo la luz de cada uno. Sí, Entonces, entre exacto. más brilles, más seres de luz se acercan a ti, ¿no? Y de mayor Fíjate que jerarquía, supongo. una canalización que hicimos con el arcángel Miguel, una de las cosas que nos explicó fue de que desde allá, desde arriba ven a todos nosotros, pero son pocas las gentes que brillan, no muchos brillan. Entonces lo que nos dijo es de que hay tanta baja densidad que tanto él, el arcángel Miguel, como el arcángel Gabriel bajan, y también Metatron, bajan aquí a la baja densidad para limpiarla. Pero en el momento que ellos ponen su energía aquí, se limpia todo el perímetro, todo se limpia. Pero nomás ellos dejan, eso se vuelve a ensuciar. Entonces, como nos dicen, hay tanta baja densidad en la Tierra que es difícil limpiarla. O sea, es muy denso su mundo, así nos dicen, es muy denso, porque son cadenas que arrastran, nos dicen, son cadenas las que arrastran ya de la baja densidad, ya no es solo el velo que Dios nos puso, no, es más pesado, porque ya como humanos ya rebasamos. Entonces, ellos nos dicen que sí hay muchas luces, pero son pocas a comparación de la cantidad de personas. Entonces, por eso ellos quieren ayudar a la humanidad, a que superemos toda esa baja densidad y que nos enteremos de que somos seres evolucionados todos, somos seres que venimos de Dios, somos seres que tal vez no con el mismo grado de evolución, pero sí que todos venimos de Dios y que todos traemos esas enseñanzas en el espíritu, que solo es de integrarlas a tu cuerpo, sobrepasar, como nos dice seguido, María Magdalena nos dice, vuelen como las águilas sobre el mundo vuelen, dice. O sea, que el mundo no los domine. Entonces, es difícil, porque es difícil, pero intentamos todos los días, es un trabajo de todos los días, porque eso es Sí, mentira de que yo me voy a santificar y voy a decir, no, es que yo, no, mentiras. Todos los días se trabaja, todos los días se cometen errores y todos los días se enmiendan y todos los días tratas de no hacerlo, porque es exacto. un trabajo diario. Entonces, Ujú. nos dan tantos consejos hermosos para que nosotros sigamos hasta que nosotros alcancemos las vibraciones de Dios, porque todos somos capaces de alcanzar las vibraciones de Dios. Y las vibraciones de Dios es todo lo bueno que puede existir. Abundancia, amor, paz, felicidad, tranquilidad, todo. Pero alcanzar las vibraciones de Dios, Roxana, es bien difícil. Tienes que hacer las cosas muy bien. Para nosotros también es muy difícil, pero lo queremos alcanzar con mi esposo. Queremos alcanzar esas vibraciones.
porque queremos estar felices en este mundo denso. Entonces, nosotros hacemos todo lo posible por alcanzar esas vibraciones. Y yo sé que muchas personas lo pueden hacer si se lo proponen. Si realmente ponen primero el amor de Dios, pueden alcanzar esas vibraciones. ¿Cómo diferencias la voz de Dios y la voz de Jesús? Híjole, sí se diferencia. Mira, Dios es una voz imponente. No es una voz que te habla chiquito, no. Dios te ama mucho, pero Él es imponente, es directo. Él te habla al espíritu con tu nombre espiritual, si ya te lo dio. Si Él ya te lo dio, te habla tu nombre. Cuando Dios habla, el espíritu salta, se levanta. Es una voz como de un padre demasiado, ¿cómo te dijera? Estricto, fuerte. Y Jesús no. Jesús es todo amor. Una ternura, con un amor. Jesús te habla, híjole, te trata. Mira, al principio cuando tuve contacto con Jesús, Él me decía la niña de mis ojos. A mí, la niña de mis ojos. Y por mi mente pasó y dije yo no puedo ser hija de Jesús. No, yo no puedo ser hija de Jesús. Y por eso a veces muchos se confunden, porque Jesús es muy tierno y te dice cada nombre y te hace sentir que eres su hija, así, la hija, ¿no? Para él todos somos hijos, pero te hace sentir que eres tú la única hija. Entonces por eso muchas se confunden en decir, yo soy la hija de Jesús, yo soy Sara, yo soy aquí. Pero no, él te trata tan lindo, que una vez yo le dije en pensamiento, Padre, si yo soy tu hija, dímelo. Pero dímelo, porque yo no quiero vivir confundida como los demás, porque hay muchos que dicen que son tus hijas. Entonces, yo quiero saber quién soy yo. Yo quiero saber por qué me dices la niña de mis ojos. Y ya fue donde él ya me explicó por qué él me decía la niña de mis ojos. ¿Y quién fui yo hace 2000 años? ¿Qué parte de su vida formé? Entonces, es bien difícil, como te digo, tener esa claridad. Yo por eso siempre digo, yo no soy hija de Jesús, pero Él me ama como si yo fuera su hija, eso sí, pero no soy Sara, yo no soy, porque muchos me han dicho, tú eres Sara, no, porque hay que tener también humildad de no creerte lo que no eres, porque mira, a mi Facebook me llegan muchos mensajes diciéndome, yo soy la hija de Jesús, yo soy Sara, otra, yo soy María Magdalena, no, es mentira, porque María Magdalena, Sara, ellas dos, tanto Jesús, ya no volvieron a reencarnar. Ellos ya no están en este plano, ni van a volver a reencarnar. Entonces, solo Jesús tiene todos tienen ese poder de estar en todos los lugares, pero espiritualmente, ¿no? Con energía divina. Pero ya venir aquí a este mundo denso así, pues no lo van a hacer de nuevo y no han reencarnado ni van a reencarnar. Entonces, cuando me dicen así, yo digo, pues, ¿qué les digo? Dime, si son ellos, los creen o lo sienten así, ¿y qué puedo hacer yo? Yo solo cuento lo que para mí es la verdad, lo que a mí se me dice y lo que se me exterioriza desde la divinidad. Entonces, Jesús es muy amoroso. Y yo le agradezco a Él que por lo menos, aunque yo no sea su hija carnal, que cosa que para mí no tiene trascendencia, o sea, para mí eso no importa. Lo que para mí es más importante es lo que mi alma trae y lo que mi Dios creador me ha dado. Y para mí eso es lo más importante. Y haber convivido con Él, imagínate, es el mayor regalo que un ser humano puede tener. Entonces, haberme irradiado todas esas vibraciones de amor, Jesús, a mí, es el mayor regalo. O sea, yo no puedo pedir más, no puedo pedir más. O sea, y eso es lo que a veces es difícil de que las personas entiendan, que con el simple hecho de haber convivido con Él, deberías de sentirte afortunada. No pidas más, no pidas ser la hija, no presumas algo que no es verdad. Entonces, eso sí me gusta que aclararlo, porque hay mucha gente que dice, no, yo soy Sara, yo soy... Pues no, lamentablemente quiero decirte que no. Yeah. Así que, bueno, esa es mi percepción desde lo que yo he visto, aprendido y entendido, ¿no? Claro. A ver, cuéntame, ¿cuáles son tus redes? Fíjate que estoy como Marlena y Billy Pérez. En Instagram y en Facebook igual, Marlena y Billy Pérez.
Ok. Marlene y Billy Pérez. Sí, Así están en Instagram, en Facebook. Marlene y Billy Pérez, sí. Ajá. Ujú. Y así podemos escuchar tus canalizaciones. Sí, he puesto Este, muchas canalizaciones, muchos consejos también, mis puntos de vista, también revelaciones que a mi esposo se le han entregado, he puesto varias también. Nosotros no pensamos abrir ningún canal de YouTube ni nada, porque ellos no nos dicen qué hacer, la verdad, ellos no dicen qué hacer, pero nosotros por los consejos que nos dan, como que ellos no prefieren que agarremos esa línea. No porque sea malo, nada que ver, sino que porque ellos trabajan más con nosotros como desde el corazón y, y como que no siempre tenemos algo de qué hablar, no que son canalizaciones preparadas y, y nos llegan y entonces tú sabes que un canal de YouTube todo el tiempo tienes que estar creando. Y tampoco quisiera entrevistar a cualquier persona, entonces nosotros decidimos que no nos vamos a ir por esa línea. Nosotros mejor esperamos que Dios mueva o abra puertas donde Él quiera, como sea, no importa. El mensaje se da, como dice Jesús, el mensaje se da y ellos allá en lo divino se encargan que lleguen donde tengan que llegar y que lo escuche quien lo tenga que escuchar. No importa si es 1, 2, 3, porque al principio sí yo decía, no, es que yo quiero llegar a más personas, porque tú sabes, cuando uno empieza en esto, uno quiere hacer muchas cosas. Yo quiero hacer esto, pero ellos me fueron como aplacando, cálmate, todo va a nuestro paso. Entonces he aprendido a ir al paso de Jesús, porque ellos nos van enseñando, pues todavía estamos aprendiendo con mi esposo, todos los días aprendemos cosas nuevas, es algo que nunca se deja de aprender, nunca se deja de aprender en este camino y que es, a la vez que es hermoso, es bien duro también. Sí, cómo no. Pues muy bien, Marlene, yo te agradezco muchísimo, por supuesto, la invitación abierta para una próxima charla y esperamos aquí a Billy también próximamente, así que ahí está. Aquí está, bueno. A ver, hola Billy. Dice que sí, te va a saludar. Porque él es un poco así con las cámaras, o sea, no crees que él es muy así con las cámaras, no le gusta. Marlene te ha echado tantas flores que bueno. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto verla y conocerla. Gracias, igualmente, igualmente. Pero sí dice que sí va a estar en una entrevista pronto. Sí, claro, pues aquí te esperamos con mucho gusto. Gracias. Él es así, o sea, no es muy así de cámara como yo hablo mucho, él no, él va directo a lo que va a hablar y ya. Muy bien, por eso se complementan, está sí, genial. Sí. Qué hermoso, qué linda historia, qué bonito todas tus vivencias. Bueno, el principio bastante difícil, sí, pero muy duro. todo tiene un para qué. Sí. Por eso yo la verdad, para las personas que escuchen esta entrevista, lo único que les puedo aconsejar y decir que no importa que estén pasando algo duro, algo difícil, depresiones, lo que sea, a veces nosotros elegimos estas vidas duras, no todos pueden elegir una vida, depende la jerarquía almática, ¿no? Y eso solamente lo sabe Jesús, no lo sabemos nosotros. Pero si tienes una vida dura, tienes que tener la seguridad que Dios está contigo, apoyándote para que sobrepases cualquier adversidad, porque es parte del aprendizaje, es parte de tu evolución, es parte de algo que tú ya decidiste venir a vivir aquí, que nadie tiene la culpa. A veces nuestras decisiones son equivocadas y nos llevan por conflictos más grandes, pero que al final vas a llegar donde Dios quiere que llegues, porque no hay forma de que llegues a otro lugar. Vas a llegar donde Dios quiere que llegues. Nadie puede cambiar el destino de nadie. Dios ya lo planeó con anticipación porque Él ve hasta las decisiones que tú vas a tomar. Él sabe qué vas a hacer. Entonces Él se adelanta y Él crea una vida para ti dependiendo de las decisiones que ve que tú vas a tomar. ¿Me entiendes? Muy Entonces, bien. eso quisiera transmitir a la gente y que no dejen de creer, por favor, porque Dios existe, está presente, Jesús hoy más que nunca, Él está con nosotros y escucha todas las oraciones, pero no todas, depende cómo la hagas. Primero, tienes que orar siempre pidiendo por los demás, nunca por ti. Pide siempre para los demás en las oraciones, porque el día que tú necesites, ahí va a estar Él. Pide por los demás siempre,
pide desde el amor, desde el corazón, agradece el sufrimiento por lo que estás pasando en tus oraciones, no reclames, da gracias por ese aprendizaje, hazlo desde el amor, ábrete al amor, créeme que es difícil, poco a poco se va abriendo uno, no se abre de un solo, pero poco a poco uno va aprendiendo qué clase de amor va a dar y para sentir por los demás. Así que nunca se den por vencido, oren mucho desde el amor, desde el corazón y ay, Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, Marlene. Qué bonita, qué linda y qué lindos mensajes. Ay, gracias por tu invitación y por darme la oportunidad de transmitir el amor y la fe que tanta falta le hace al mundo, la verdad. Sí, así es. Pues muchas gracias y te esperamos pronto. Hasta prontito. Hasta pronto y gracias, Roxana, por tu invitación y saludos para todos. Bye.